Buenas tardes, bienvenidos estimados alumnos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestra sesión de la semana 12. Nos encontramos en la semana 12 de las clases. Y para hoy día tenemos programado revisar, ¿no? Hacer algunos ejercicios de refuerzo de tabla dinámica a manera de práctica para el examen que también se habilitará hoy al finalizar la sesión, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, hoy es el examen CL2 y les envié, ¿no? Algunos ejercicios para que puedan ir practicando, incluso de tablas dinámicas, a sus correos hace un par de semanas. A ver, ¿quiénes han llegado a practicar los ejercicios que se les envió al correo? Muy bien, a ver chicos, vamos a iniciar con el desarrollo de ejercicios entonces de tablas dinámicas. Para ello he preparado un grupo de ejercicios, ¿ya? Un archivito que ahorita les voy a compartir. Se los voy a poner en la unidad 4 al finalizar. Voy a cargar el archivo. De ejercicios de tablas dinámicas. También hay ejercicios de funciones de texto. De texto y de búsqueda, pero solo vamos a trabajar hoy tabla dinámica para que con eso ya estemos, ¿no? Habíamos practicado lo necesario para el examen. Vamos hoy día. Ok, ingresen entonces al final de la unidad 4 y van a encontrar el archivo ejercicios TD, ¿no? Tabla dinámica, texto y búsqueda, y descarguen ese archivito. Ok, habilitamos el archivo y nos vamos a la hoja tablas dinámicas. Ok, me confirman por favor si tienen el archivo abierto, chicos, los que estén conectados. Ok, César, gracias por avisar. Angelo y sin César. Okay. A ver, vamos a crear entonces la tabla dinámica. Bien, las tablas dinámicas, ¿no? Nos permiten agrupar información extensa que se encuentran en las tablas de datos. Observamos aquí en la imagen, ¿no? Tenemos una tabla de datos la que muestra la información en formas de columnas, ¿no? Toda la información en columnas. Pero es un poco difícil el poder interpretar la información de esa manera o hacer análisis o consultas. Entonces, para ello lo que hacemos es convertir esa tabla simple en una tabla dinámica, ¿no? La cual me permite observar la información más organizada,
como resúmenes, incluso hacer cálculos sobre estos. Bien, esos son los pasos para crear la tabla dinámica, pero se los voy a explicar en un ejercicio. Entonces, vamos a crear una primera tabla dinámica, ¿okay? Que va a ser este modelo. ¿Okay? Entonces, me ubico dentro de la tabla de datos. ¿Sí? A ver, juntos vamos a crear esta tabla dinámica. Ubíquense dentro de la tabla de datos. Ok, luego nos vamos a insertar. ¿Sí? Insertar tabla dinámica. Este es el cuadro. Luego, en la primera parte de esta ventana se indica, ¿no?, dónde están los datos a considerar en la tabla dinámica, que en este caso sería todo el cuadro, ¿no?, que está seleccionado. Luego, hay que elegir dónde colocar la tabla dinámica, que puede ser en una nueva hoja o puede ser en una hoja de cálculo existente. Entonces, en este caso yo voy a colocar que sea en una nueva hoja, ¿ya? Entonces, acepto. Y como observan, se genera una hoja nueva. Y dentro de esta, ¿no?, ya tengo aquí el espacio para crear mi tabla dinámica. Ok, me comentan si estamos aquí. Voy a copiar el modelo, ¿ya? Para no estar cambiando de ventana, voy a copiar el modelo. Si desean, lo hacen también. Lo voy a pegar aquí, ¿no?, con control V, para tener ahí un modelo de cómo crear mi tabla. Bien. Entonces, nos ubicamos dentro de este espacio que dice tabla dinámica y se va a habilitar esta columna, ¿no?, con todos los campos de la tabla de datos que me van a servir para crear la tabla dinámica. Y también, bueno, me muestra las secciones de la tabla. Bien, entonces, como observan, aquí tenemos los campos, ¿no? Todos estos campos, código, apellido, nombre, escuela, cargo y salario, son los campos que figuran aquí, ¿no?, pero que acá están como columnas. Ok, ahora, tenemos aquí las secciones, ¿no?, de la tabla dinámica, ¿no?, las secciones. Y lo que hacemos para crear la tabla dinámica es arrastrar cada uno de los campos en la sección correspondiente, ¿ya? El campo filas, esta sección filas, lo que nos permite es mostrar la información del campo. Por ejemplo, a ver, yo coloco el nombre, imaginemos como ejemplo acá el nombre, ¿no? Si arrastro a filas, si observan aquí, lo que hace, ¿no?, Excel es mostrar cada nombre en una fila diferente, ¿no? Fila 4, fila 5, fila 6, en cada fila. Si yo arrastro el nombre a columnas, entonces miren, el nombre ya no está en cada fila, sino en cada columna, ¿no? En la columna A, en la B, en la C, ¿no? Entonces, y si ya no deseo el campo en la tabla, simplemente arrastras fuera de esta columna y ya no está, ¿no? Pero no es eliminada de la lista. Bien, veamos aquí entonces, según este modelo, ¿no? Según este modelo, escuela, ¿no?, las escuelas, administración, comunicación, diseño, ingeniería, están mostrando cada una de ellas en una fila distinta o en una columna distinta. Buenas tardes, Ayrton. No se preocupe si no se ha avisado César.
Bien, entonces, coméntenme. ¿Cómo observan ustedes las escuelas aquí en el modelo? Cada una de las escuelas está en una fila o en una columna distinta. Las escuelas son administración, comunicación, diseño e ingeniería. Correcto, César, gracias. Filas, ¿no? Entonces, arrastro la escuela a filas. Así es, están en filas distintas. ¿Y el cargo? ¿Mm? Además, si ustedes por error arrastraran a columna, se van a dar cuenta en el resultado, ¿no? Ya no se parece al diseño, ¿no? Es columna, un lado hacia el otro. Uno al lado del otro, ¿no? En cambio, si arrastro a fila, figuran uno debajo de otro. Okay. ¿En cargo qué sería? ¿Fila o columna? Columna, me dice, ¿sí? A ver, miren, los cargos son administrativo y docente. Esos son los cargos, ¿no? Administrativo, docente, técnico. Si fuera columna, el cargo, miren, se mostraría de esta manera. Una columna para administrativo, una columna al costado, ¿no? Docente, una columna técnico. Entonces, correcto, tendría que ser también fila. También fila, ¿no? Y luego ya se le aplica un diseño para que quede como el modelo. ¿Ah? Okay. A ver, ¿qué otro campo tenemos? Tengo el campo suma de salario. Ahora, cuando ustedes observen una función, en este caso la función es suma, ¿no? ¿No? El campo salario, ¿no? Está junto a una función. Por lo tanto, ese salario va a ir a valores. En la sección valores se colocan los campos relacionados a una función, o sea, un cálculo. Ok, suma de salario. Ahora, promedio de salario, ¿dónde iría? Correcto. Promedio. ¿No? Y ahí tenemos entonces suma de salario y promedio de salario. Correcto, muy bien. Entonces, todos los campos que van relacionados a una función, ¿no? Van a valores. Bien, entonces, nos queda de esta manera la tabla, ¿no? Similar, hay algunos ajustes que vamos a hacer para que parezca el modelo. Entonces, podemos cambiar, por ejemplo, aquí la etiqueta de la fila, ¿no? Esto es escuela. Ok, ahora, para este diseño que observo acá, que tengo a las escuelas y el cargo al costado, vamos a cambiarle la forma de informe. Cursor dentro de la tabla, a ver, me siguen ahí. Y en analizar o en diseño, ¿no? En diseño tenemos la opción diseño de informe. Tenemos formato compacto, es el que ahorita se está mostrando. Luego tenemos el esquema, ¿no? Que es parecido, pero sin dos totales. ¿Ya? Ese es el esquema. Entonces, el tabular sí me muestra con los subtotales, ¿no? Totales de cada escuela. Entonces, el diseño con el cual deberíamos dejar este modelo sería tabular. ¿Ya? Diseño de informe, y eligen la opción mostrar en formato tabular.
Ya, ahora, nos faltaría el color. Entonces, uno lo voy a poner acá un poquito alto. Y en diseño también, ¿no? Puedo aplicarle uno de los diseños que están por acá. Ok. A ver, consultas, chicos, hasta aquí. Está claro, perfecto. Entonces, vamos a desarrollar sobre esta, a partir de esta tabla dinámica, ustedes pueden crear una gráfica dinámica, ¿ya? Y eso es más sencillo. Voy a eliminar este modelo y vamos a crear la gráfica dinámica. A ver, entonces nos ubicamos dentro de la tabla, vamos a analizar y a la opción gráfico dinámico. ¿No? Ok, ¿qué tal? ¿Le salió la gráfica? Así, ¿no? Selecciono la tabla, cualquier celda dentro de la tabla. Me voy a analizar gráfica dinámica. Selecciono el modelo del gráfico, ¿no? El modelo que guste y acepto. Entonces, de aquí, los formatos que se vayan a aplicar a la gráfica son los mismos que ya ustedes han usado en una gráfica estática, ¿no? Están los mismos elementos de gráfico que ustedes conocen, ¿no? Los colores, los estilos, o pueden poner un estilo también ahí, un predeterminado, o ustedes personalizar si desean el estilo, ¿no? Este tipo de gráfica
se diferencia, ¿no?, de las primeras que aprendieron a crear, que eran las estáticas, ¿no?, las estadísticas, porque estas son dinámicas, ¿no?, como lo dice su nombre. Yo puedo hacer un filtro aquí por escuela, por ejemplo, y solo mostrar, ¿no?, desactivo, y solo muestro, por ejemplo, no sé, administración y diseño. Entonces la gráfica se va a adaptar a mi selección, a mi filtro. Y por ende, la tabla también se adapta a ese filtro, ¿no? Ambos. Entonces, por eso le llamamos tabla y gráfica dinámica, y ambas están conectadas, ¿no? Si yo en la tabla añado comunicación, acepto, la tabla se actualiza y la gráfica, por ende, también, ¿no? Ambas se actualizan, por eso son dinámicas, ¿no? Ok, ¿qué tal les fue con la gráfica? ¿Pudieron insertarla? Hasta este tema se va a considerar en la evaluación del día de hoy, ¿no? Que es lo que les comenté ya en la sesión anterior y les dejé un ejercicio para que vayan practicando. Hasta este tema, Ángelo, tablas dinámicas. Ok, vamos a crear este otro archivo. Miren, lo que voy a hacer ahora es distinto. Voy a copiar el modelo, voy a crear una hoja vacía, más. Hasta el día de mañana se envía, Juan Carlos. Ok, aquí está la tabla. Este caso es una tabla con una segmentación, ¿ya? Vamos a diseñarla. Miren, la he colocado en una hoja nueva, en una hoja 2, el modelito. Entonces, ahora como la hoja ya existe, entonces me voy a ubicar aquí. Ok. Y voy a crear la tabla dinámica, ¿no? Cursor dentro de la tabla. Voy a ir a insertar, ¿no? Tabla dinámica. Okay. Aquí está la tabla, ¿no? Ahora, ¿dónde deseo colocar? Esta vez ya no voy a decir en una hoja nueva, sino en una hoja que ya existe, que es la hoja 2. Entonces, una hoja existente, cursor, me ubico aquí, ¿no? Me ubico en la hoja 2 y selecciono una celda vacía. Entonces, esa es otra forma de insertar una tabla, ¿no? Cuando quieres hacerlo dentro de una hoja que ya existe. Bien, entonces vamos a colocar los campos en las secciones que corresponden. Bien, tenemos acá las etiquetas, ¿no? Que serían los apellidos. Entonces, ¿el apellido dónde colocaría? ¿Columna o fila? En fila, muy bien, Yacine, correcto, y Catherine. Entonces el apellido lo arrastramos a fila. ¿No? Aquí está, miren. Luego tenemos al docente administrativo, eso vendría a ser el cargo, ¿no? Columna, fila o valor. Correcto, también sería fila, ¿no? El cargo. Fila.
Ujú. Muy bien. Ahora, según el modelo tenemos suma de sueldo, o suma de salario, promedio de salario y salario máximo. ¿Qué haríamos para ello? Suma de salario, promedio de salario y salario máximo. Entonces, si es suma del salario, estamos viendo que el salario está unido a una función, ¿no? Que es la función suma. Correcto, y así, los tres en valores, ¿no? Entonces, salario, vamos a arrastrarlo aquí, 3 veces, ¿no? 2 y 3. Entonces tengo suma, ¿m? Aquí, promedio, y cambio acá a configuración también, función max. Bien, entonces ahora, vemos que se muestran solo algunos apellidos, ¿no? Pero esto está siendo filtrado a partir de estos cuadros externos que se llaman segmentaciones, que es la escuela y el cargo. Miren, entonces la segmentación viene a ser un filtro externo. ¿Cómo genero eso? Me ubico dentro de la tabla, me voy a analizar, y en segmentación, insertar segmentación, selecciona escuela y cargo. Entonces repito, cursor dentro de la tabla, ¿no? Analizar y insertar segmentación. ¿No? Escuela y cargo. Entonces tengo cargo. Ok, cursor dentro de la tabla. Entonces, a ver, aquí vemos, ¿no? En la segmentación está solo administración, selecciono. Y en el caso de cargo, está administrativo y docente. Entonces, administrativo. Y si quiero elegir uno más, Shift, docente. Presiona Shift, ¿no? Para tener los dos seleccionados. Y ok, le cambio el diseño. Y el diseño acá también, si desean, le pueden cambiar en opciones, ¿no? Estilos. Bien. A ver, consultas, les llega a salir el caso.
Ok, muy bien, Alexander. A ver, vamos a hacer un último ejemplo de tabla dinámica por aquí. Si me ayudas. Bueno, vamos a generar la gráfica primero acá, ¿no? Para seguir practicando. ¿Cómo generamos la gráfica? ¿No? Cursor dentro de la tabla, ¿no? Análisis y gráfico. ¿No? Elegimos un gráfico y tenemos ahí, por ejemplo, un modelo, ¿no? Y ahí está la gráfica. Ok. Si me consultas, vamos a desarrollar un caso más. El último para que puedan ya dar el examen. A ver. Creo que acá tenemos un casito en TD, ¿no? Vamos a trabajar con esto. Van a diseñar esta tabla dinámica. A ver. A ver, creen esta tabla dinámica y esta gráfica dinámica a manera de práctica. Ok, a ver ahí, 5 minutos para que planteen, creen esta tabla dinámica a manera de práctica y generen la gráfica. En la imagen, a ver, me dice. En la tabla. Lo que pasa es que hay un filtro que tienes que hacer en categoría acá. Categoría, solamente mostrar categoría A. O sea, el campo categoría hay que arrastrarlo cuando creas la tabla en filtros. Y luego aplicar el filtro, Alexander. Ok.
Ok, a ver, vamos a generar la tabla. Me van ayudando ustedes a completarla. Ya voy a poner el modelo por acá. Entonces voy aquí, insertar, tabla dinámica, ¿no? Verifico que esté seleccionada toda la tabla. Ahora, ¿dónde deseo colocar? En una hoja existente. Y voy a colocar, por ejemplo, esto. Y acepto. Ahora, teniendo el modelo, cursor dentro de este, ¿no? Y tengo los campos aquí. Entonces, arrastraríamos, primero la categoría se encuentra fuera prácticamente de la tabla, ¿no? Arriba. Entonces, por eso es que la categoría va a ir a filtro. ¿No? Ahora, el campo cargos arrastrarían ¿a dónde? ¿A columna o a fila? Correcto, fila. Y el sueldo, ¿no? Ahora el sueldo básico iría a valores. Entonces, la categoría sería categoría A, aquí. Y con eso tienen el mismo modelo, solo habría que aplicarle un diseño, ¿no? Ya está, miren. Y nos queda así. Ok, ahí pueden verificar cómo queda la tabla. Ok, entonces, ¿dudas, chicos, con este caso? A ver, teniendo ya la tabla, vamos a generar la gráfica. ¿Ya? Entonces, me ubico dentro de la tabla, voy a analizar gráficos. Elijo el gráfico, sería un circular, ¿ya? Circular 3D, y acepto. Acá está la gráfica, ¿no? Para que se parezca al modelo, podríamos aplicarle acá el estilo, que sería este, ¿no? Podría ser este. Y ahí está, ¿no? A ver, pueden ver ahí. Consultas, chicos, ahí tenemos entonces generada la gráfica también a partir de la tabla. Muy bien. Ok, lo último que vamos a hacer, miren.
Esta suma de sueldos viene a ser los sueldos en soles. Le vamos a poner formato soles, ¿ya? Entonces, con clic derecho, soles. ¿No? Soles y quito los decimales. Ok, entonces ya tengo los soles aquí. Vamos a convertirlos a dólares, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Miren, cursor dentro de la tabla. Okay, voy a analizar cálculos, campos, elementos, conjuntos, campo calculado. A ver, sigan esta ruta para crear el nuevo campo. Okay, entonces, hasta campo calculado. Miren, estando en esta ventana, le ponemos un nombre, que sería sueldo en dólares, ¿no? Total sueldo en dólares, ¿no? Ponen el nombre y aquí en la fórmula, ¿no? El sueldo básico. Si es a dólares, habría que dividir. Entre 4.0. Bueno, yo le voy a poner coma. Le voy a cambiar el símbolo nada más aquí, ¿no? Como ya sabemos cambiar el formato. Entonces aquí de repente podemos cambiar el gráfico para que se vean los valores tanto de soles y dólares. ¿Ya? ¿Cómo podríamos cambiar el gráfico? Acá, darle análisis, o en diseño, perdón. En diseño tenemos la opción cambiar, ¿no? Le voy a aplicar este de acá, el de anillos. El de anillos. En el de anillos sí puedo visualizar ambos valores, ¿no? Todavía no, Miguel. Voy a ponerle acá etiqueta. Y esa etiqueta la voy a convertir a valor, no porcentaje. Entonces, clic acá, más opción. Y sería, ¿no? Valor en lugar de porcentaje. Estas son opciones, lo mismo aquí, ¿no? Formato de etiqueta, valor y desactivo porcentaje. Entonces ya tengo ahí los valores. Claro, habría que agrandar un poco la gráfica para que no se vea tan amontonada la información, ¿no? Y ahí queda mejor. Y así quedaría, ¿no? Monto soles y monto dólares. Ahora pueden reducir también el tamaño del anillo. Eso lo vimos creo que con un ejemplo de cuando hicimos gráfica. Aquí. En formato serie acá está, ¿no? El agujero del anillo. Más pequeño.
Estos son los montos en soles. Pueden poner otro color para que distingan soles y dólares. Y los de dólares son los de fondo negro, ¿no? Hay que configurar el fondo. Muy bien, chicos. Consultas, hasta aquí hemos trabajado también entonces un campo calculado, ¿no? Hemos aprendido cómo añadirle un campo calculado. Vamos a ir registrando la asistencia entonces. A ver. Ahí está cargando. Ok, semana 12. Entonces hemos trabajado tablas dinámicas. A ver, están presentes Aguirre, Augusto, Alarcón, Becerra, Blanco, Caso, Cenepo, Sioca, Cochachín, Condori, Juan, Condori, Brian, Dávila y Díaz, y Espíritu. Aguirre, Dávila, Alarcón, a ver, Aguirre, Dávila. Aguirre ya está con asistencia, Dávila también, Javier, Alarcón y Barra. No, no ubico. Said Dávila, ya está Said. Abel Blanco, Ayrton Cochachín, Abel Blanco, Cochachín. Becerra, Cenepo. Cenepo presente, Becerra presente. Cochachín y Díaz, ¿no? Ok, a ver. Falcón, González, Guanay, Jaqui, Lapa. Ok, Catherine presente. Diego González presente. Guanay presente. Ok. A ver, se encuentran Augusto, Casos, Sioca, Condori Juan, Condori Brian, Espíritu, Jaqui, Lapa, Martínez, Muñoz, Obregón, ¿no? Orizano, Palomino, Paz. ¿No? Ravena, Rojas, Tarazona, Tolosa, Torpoco, Torres, Trujillo, Velasco, Villano y Vizcarra. A ver, Ayrton Cochachín ya está con asistencia. Patrick Muñoz, recuerden levantar la manito, ¿ya? Patrick presente. Ayrton puede bajar la mano, Patrick también. Alexander Martínez, presente. Brian Tarazona, presente. Gabriel Trujillo, presente. Juan José Ravena, presente, Juan José. José Rojas, presente. Josmer Velasco, presente. Brian Augusto, presente. ¿No?
Ángelo Augusto, ¿no? ¿O no? Ángelo, sí. Brian Condori. Yacine Tolosa. Yacine. Okay. Brian Vizcardo. Juan Carlos Condori. Ya. César Paz. Ok. Cristian Olizano. Ángel Augusto ya está con asistencia. Y Renzo Palomino. Okay. A ver, tengo 26 asistentes aquí, algunos no han levantado la mano. Recuerden levantar la mano, chicos, que es más rápido ubicarlos así. Voy a volver a mencionar. Atentos a la lista, por favor. Kenny Casos. Denis Sioca. Jesús Espíritu. Santiago Jaquí. Steve Lapa. Alessandro Orbegón. Alessandro Orbegón, veo que está ahí conectado. Alessandro. Ok, Freddy Torpoco. Lisette Torres. Freddy, Lisette. Miguel Villano. Miguel Villano, ¿está presente? Justo que está Miguel, ¿no? A ver. ¿Quién más falta? Okay, Santiago Jaquí, veo que está conectado ahí. Santiago. Chicos, a ver, tienen que estar atentos. Hay más falta ahí. Ok, a ver, tengo 29 alumnos aquí, figuran, y hay 30 conectados. Hay un alumno que no está levantando la mano, no lo llevo a ubicar. Bueno, si no está atento, se queda con inasistencia, ¿ya? Último llamado. Freddy Torpoco, Lisette Torres, Santiago Jaquí, Jesús Espíritu, Denis Sioca y Kenny Casos. Santiago es, ¿no?
Sí, Kenny. A ver, me dice. Torpoco. Torpoco Freddy no está, ¿no? Denis Sioka. Kenny sí está, ¿no? Steve Lapa no está, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a compartir entonces el examen. Ya está el registro. Voy a dejar un rato la pantalla para habilitar el examen. A ver. Hasta mañana finalizar el día voy a habilitarlo. Espérenme un ratito para habilitarles el examen. Hoy estamos 9, ¿no?
Ok, voy a compartir el archivo entonces, ¿ya? Ahí está todo. A ver, espera un ratito, está demorando un poquito la plataforma. No, la voy a actualizar. Ahora sí, ¿no? Ok, entonces lo voy a estar colocando hasta el día de mañana al finalizar el día, ¿ya? Hasta el día de mañana al finalizar el día. Desde ahorita hasta mañana. Listo. Sí, así está configurado, Juan Carlos, no te preocupes. Ya. Ok, prueben por favor el acceso. Prueben el acceso. Es L2, no es L3. CL2 es. Ok. Entonces tienen los dos archivos. Verifiquen por favor su acceso. El PDF con las preguntas. Y el archivo de Excel al que le deben cambiar el nombre. De preferencia antes de empezar el desarrollo, ¿ya? Ok. No se olviden subir su archivo con su apellido y nombre. Ok. Entonces aquí tenemos la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta ustedes tienen que aplicar ordenamiento de datos. Acá está el archivo, ¿no? Ordeno los datos. En la pregunta número 2, tienen que aplicar validación, ¿ya? Lean bien las indicaciones del PDF para que puedan aplicar. En la pregunta número 3, van a crear la tabla dinámica que se muestra en el modelo, ¿no? Con campo calculado, y también les piden insertar una gráfica, pero la gráfica es una gráfica de su preferencia, ¿no? Modelo y el formato de su preferencia. Entonces, tabla y gráfica dinámica, la pregunta 3. La pregunta 4, en la pregunta 4 evaluamos el uso de filtros, ¿no? En los últimos temas que hicimos la semana anterior, en la clase anterior. Filtro avanzado, ¿ya? Filtro avanzado. Muy bien. Entonces, no sé si hay consultas, chicos, respecto a las preguntas. Muy bien.
chicos, entonces les deseo éxitos en su evaluación. Cualquier duda, consulta, igual me pueden escribir, recuerden, al correo electrónico. Recuerden que pueden enviar su examen hasta el día de mañana al finalizar el día, ¿no? 11:59, perdón, de la noche. Y verifiquen bien al momento de enviar su archivo que estén enviando el archivo en formato de Excel para que yo pueda corregirlo, ¿ya? Y con su apellido. Muy bien. Gracias a ustedes por asistir. Cuídense mucho, jóvenes. Éxitos en su examen y nos vemos en 2 semanas. En la próxima sesión que tenemos en la semana 14, tenemos nuestro examen 3. ¿Ah? Entonces, pendientes de ello, ingresen puntuales para ver un último tema y hasta ese tema se evalúa el examen. Okay, cuídense mucho, un fuerte abrazo a todos.